comenzamos. Bueno, en el primer ejercicio era hallar la desviación media. Ya, recordar que la desviación media es aquella que tiene el valor absoluto. No olvidarse de eso. Ya, eso es súper importante. Entonces, recordar que para la desviación media, desviación estándar, varianza y todas esas cosas, necesitamos siempre no olvidarse de el promedio. ¿Ya? Eso es súper importante. Necesitamos siempre acordarnos del promedio. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que lo primero que debemos hacer es calcular nuestro promedio. Entonces, el promedio, súper sencillo, como lo han hecho toda la vida. Sumo todos los datos, 2 más 3 más 6 más 11 más 13. ¿Ya? Y dividimos por la cantidad total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 5. Entonces, dividimos por 5. ¿Cuánto les dio ese resultado? 7. 7. 7. Ya. A ver, veamos, porque me queda 13, 15, 18, 24, 35, claro, sí, entonces me queda 7. Muy bien. El promedio es 7. Ahora, como tenemos eso de ahí, podemos recién empezar a calcular la desviación media. ¿Ya? Recordar que la desviación media, nota con esa fórmula que tengo ahí, ya, lo vamos a hacer básicamente de la siguiente manera. Recordar que este es con valor absoluto, entonces me queda el primer dato, 2, menos el promedio, que es 7, ¿ya? Más 3 menos el promedio, que es 7, todo el rato así. Por eso les digo que hay que aprenderse la fórmula para calcular. Después va a ser 6 menos 7, este va sin elevado a 2, solo con valor absoluto, más 11 menos 7, y finalmente más 13 menos 7. ¿Ya? Una vez que tenemos todo eso, esto de acá se divide, ¿ya? Se divide acá por la cantidad total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 5. Ya, comenzamos a resolver. 2 menos 7 me da 5, negativo, pero como está en valor absoluto me va a quedar positivo. Ya, eso es importante. Acá me va a quedar 3 menos 7 menos 4, pero como está en valor absoluto queda positivo. Seguimos. 6 menos 7 me da menos 1, como está en valor absoluto queda positivo. 11 menos 7 me da 4, como está positivo sigue quedando positivo. Y el último me queda 13 menos 7, eso me da 6. Como está positivo sigue quedando positivo y todo esto se sigue dividiendo por 5. ¿Ya? Y sumo nomás, po. Entonces me queda 5, 10, y acá me queda otros 10, 20. Y 20 dividido en 5 les dio ¿cuánto? 4, ¿no? Sí. Ya. Básicamente eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bastante sencillo. ¿Ya? Así que, por favor, las personas que no me han enviado la tarea, mandarla ojalá lo antes posible. Profe, Constanza. ¿cómo hizo del valor absoluto? Ah, ya. El valor absoluto, recordar, se define... Mire, lo voy a hacer con un ejemplo mejor. Cuando usted tiene el valor absoluto de 5, usted tiene que ver primero si lo que está adentro es positivo o negativo. ¿Ya? Ya. Si lo que está adentro es positivo, entonces esas barritas que están al lado, que son el valor absoluto, se sacan. Y me queda que el valor absoluto de 5 es 5. ¿Ya? Ya. El otro caso es cuando el número es negativo, el que está adentro. Tengo el valor absoluto de menos 5. Cuando el número que está adentro es negativo, en el valor absoluto, dice que a este número que tenemos adentro, que es menos 5, como es negativo, se le tiene que agregar otro menos adelante. ¿Para qué? Para eliminarle las barras. Entonces, cuando yo quiero eliminar este valor absoluto que tengo acá, para eliminarle esas barras, lo que tengo que hacer es agregarle un número, perdón, un signo negativo adelante. ¿Ya? Ah, ¿Para ya. qué, para, Gracias. para qué se hace esto? Para que cuando tenga menos con menos, esto se transforma en Más. más. Entonces, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número, pero en positivo.
y el valor absoluto de un número negativo es el mismo número El número en que pasarlo positivo. a positivo. ¿Ya? Eso es el valor absoluto. Ya, gracias. Ya. Seguimos avanzando. ¿Cómo le fue con esta? Esta, si recuerdan, primero trabajamos así, datos a granel. Esta de acá también es datos a granel. Y esta de acá es un poquito lo que tiene que ver ya con datos agrupados. Ya, vamos con la otra. Déjenme aquí ampliar el espacio porque esta creo que me va a requerir un poquito más de espacio. Ya, ¿qué va a pasar entonces? Varianza y desviación estándar. Lo primero que tengo que calcular, obviamente, siempre es el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio acá? ¿Se acuerdan? Acá tenemos la frecuencia y aquí tenemos la variable, que son los años. Era multiplicando la clase por la frecuencia. Ya, exacto, muy bien. La clase, ya, este de acá se multiplica por la frecuencia. O la variable que tenemos acá también se multiplica por la frecuencia. Ya, entonces tenemos, me queda 3 por 9 más 4 por 12 más 5 por 9. Aquí les voy a pedir ayuda, por favor, porque mi calculadora está mala. Ya, entonces no he podido ir a comprarme otra. Ya, y lo que nos falta acá es ver cuántos datos totales tengo. Tengo 18, me parece que son 30. 30 datos. Ya, si yo sumo toda la frecuencia me da el total de datos. Entonces, dividido por 30. Sigo resolviendo esto y me va a quedar 3 por 9, 27, más 4 por 12, 48, más 5 por 9, 45. Todo esto 45. 120. dividido en 120. 30. Gracias. Entonces, esto de acá, como resultado, da 120 dividido en 30, y eso me da, ¿Estás seguro que da 30? Da 4. da 4. Sí, Nixa, porque acá 9 más 9 me da 18, y 18 más 12 me da 30. ¿Ya? Así que, cuidado ahí. Ya, el promedio entonces da 4. Ya, procedemos entonces a calcular la varianza. Ya, recordad que la varianza se denota con este símbolo que es sigma y va elevado a 2. Es una notación nomás, no quiere decir que el resultado de acá lo van a elevar a 2. Ya, no quiere decir eso. Lo único que está diciendo es que la varianza es sigma elevado a 2, así se anota nomás. ¿Ya? No es que lo vayan ustedes a elevar a 2, para que lo tengan claro. Ya, entonces, acá tenemos que poner paréntesis, y había que hacer varias cosas más. Ya, voy a empezar. Entonces, el dato o la clase tengo que restarla con el promedio. Entonces me va a quedar 3 menos 4 elevado a 2. ¿Y esto se multiplicaba por qué cosa? Por la frecuencia, ¿o no? Por la frecuencia de cada clase. Muy bien. Por la frecuencia Bueno. de cada clase. Porque si yo tuviera todos estos datos, si yo tuviera todos estos datos de acá, los tuviera así como los tenemos arriba, tendría muchos 3, tendría 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, así muchos de esa forma. Entonces, la forma de ordenarlo es en esta tablita. Ya, entonces sigamos. Profe, una pregunta. Rafael, Ahí la clase serían los años de edad, ¿o no? sí, esas serían las clases. ¿Ya? Ah, ya. Ya, bueno. Profe, Martín. en el fondo, en vez de escribir todo, es como lo está como factorizando, ¿verdad? Claro, eso es lo que estamos haciendo, es como que lo estamos factorizando. ¿Ya? Ya, entonces en el otro me va a quedar la clase 4 menos 4 elevado a 2 por 12. ¿Ya? Y en el último me va a quedar 5 menos 4 elevado a 2 por 9. Todo esto, Profe, dígame, Belén. ¿a qué se refiere con clase? Que me confundo con qué clase. Estas son las clases. Son como la Ya. variable. Por ejemplo, la variable que nosotros estamos analizando acá es la edad. Esa es la variable. ¿Ya? Ya. Y las Gracias. clases son las categorías que componen esa variable que yo estoy viendo. Por ejemplo, la primera categoría es 3 años. La segunda categoría es 4 años.
La tercera categoría, perdón, es 5 años. Esas de ahí también se les conoce como clases. ¿Ya? Ya. Es básicamente eso. ¿Sí? Ya. Pero es lo mismo que la marca de clase, pues, ¿no? Ah, ya. Ahí lo voy a explicar cuando estemos con el otro. Sí, es Ah, que ya. la marca de clase acá es como el representante, pero ahí voy a llegar a eso. ¿Ya? Ah, ya. Ya, Es que entonces, será la pregunta. claro, vamos acá, a ver, dividido en 30. Ya, este de acá, 4 menos 4, 0. Entonces, chao, ¿cierto? Ujú. Y me va a quedar 3 menos 4 menos 1. Elevado a 2, 1. Por 9 me va a quedar ahí. Más, y en el otro acá me queda 5 menos 4, 1. Elevado a 2, 1. Y por 9 me va a quedar 9. Ya, todo esto dividido en 30. Estoy haciendo aquí el paso a paso. Ahí me va a quedar entonces 9 más 9 dividido en 30, y eso me va a dar 18 dividido en 30. Lo dejamos como fracción nomás, a ver, 18 dividido en 30, eso se puede simplificar, queda 0,6. 0,6, ¿quedó? Sí. Ya, 0,6, dejémoslo como decimal entonces, 0,6. Ya, esa de ahí es nuestra varianza, ¿ya? En nuestra varianza. ¿Y nosotros qué necesitamos encontrar también? Ya tenemos la varianza lista, aquí. Acabamos de encontrar la varianza. Desviación estándar. La desviación estándar, esa me falta. Por lo tanto, recordar que la desviación estándar, ya que es la S, esa chiquitita, o grande, da lo mismo, se calcula como la raíz de la varianza, o sea, del resultado que yo encontré acá. Por lo tanto, lo que tendría que calcular es la raíz de 0,6. ¿Y cuánto les dio eso en la calculadora? Y yo la tengo mal. 0,774. Ya, 0,774. Profe, o sea, ¿usted cuánto considera que es lo que hay que dejar después del Google Maps? Un decimal. Si ustedes se dieron cuenta en la guía que yo les mandé, ¿qué pasaba con esto? Era que de repente en una daba como 13, algo, 13,8, pero los números eran demasiado grandes. Entonces ahí quizá conviene aproximar un poquito. ¿Ya? Por eso esta guía traté de hacerla que fuera con números más exactos. ¿Ya? Ya. Para que no tuvieran esa dificultad. Que quizá acá al final en la raíz le aparezcan recién los decimales. Ya, o aquí en el resultado, pero antes de eso, ojalá que fuera a tratar de ser como lo más exacto, ¿ya? Porque habían algunos que acá daban 2.900, no sé cuánto, entonces tampoco tiene sentido hacer tanto eso específicamente en la tarea, ¿ya? Ya. Ujú. ¿Quedó claro? Sí. Sí, ¿Sí? profe, una pregunta. Ya. Que yo tengo anotado como varianza y desviación estándar, como con notación como con la V elevado a 2 y la V sola. También se También puede pues. anotar así, Ah, ya. Rafael. Da lo mismo, es un tema de notación nomás. Lo que usted tiene que tener claro es que la varianza se puede anotar así, b cuadrado, la desviación estándar se puede anotar como b, aparece en algunos libros, la varianza a veces aparece así, a veces la desviación estándar aparece así. Entonces, lo que usted tiene que tener claro es de qué todas las formas se puede anotar. ¿Ya? ¿Cuáles son todas las Ah, formas? ya. Es que pensé que estaba mal. Ya, bueno, No, gracias. da lo mismo. Ya. Avancemos entonces con la siguiente. Ya, después, como yo creo que quizá nos sobre un poquito de tiempo, les voy a explicar un poquito la guía que les voy a enviar el lunes. ¿Ya? Ahí sí que, chiquillos, va a ser necesario que vean el video. Yo voy a mandar el video al canal de YouTube del colegio y va a ser súper necesario que vean el video, porque si no, quizá la guía no les va a quedar tan clara. ¿Ya? Así que, por favor, ahí para que lo tengan en consideración. Ya, vamos acá entonces. Ya. Rafael había hecho la consulta, ¿ya? Específica con respecto a la marca de clase, ¿cierto? Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, acá nosotros hablábamos de clase. La clase, la clase, la clase. La clase del 3, la clase del 4, la clase del 5, que son como categorías, por así decirlo, de nuestra variable.
Ya, y acá seguimos teniendo las clases. Las clases van a ser de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12. ¿Sí? Van a seguir siendo clases. Pero ¿qué pasa? Que acá esto es un intervalo. O sea, acá me está diciendo la edad la edad, pero me está diciendo de 0 a 4 años, sin considerar el 4. ¿Ya? Entonces un intervalo. Por lo tanto, lo que yo necesito acá es un representante de ese intervalo. ¿Ya? Alguien que los represente. ¿Y quién va a ser el que los va a representar? El promedio de estas dos cosas. ¿Ya? El número que está en la mitad. Ese va a ser el representante. ¿Ya? Miren, el representante tiene que ser el promedio porque de esa manera no afecta tanto los datos. Por ejemplo, Rafael podría decirme, pero profe, quizá esto no va a ser tan representativo. Si imagínense que esta frecuencia que tenemos, que es 7, me está diciendo que tengo 7 niños entre 0 y 4 años. Pero ¿qué pasa si esos 7 niños tienen 1 año? Entonces, el 2 que yo voy a poner acá, que va a ser la marca de clase, no va a ser tan representativo. Ya, claro, esa es una duda que todos tuvimos, yo igual la tuve, ¿ya? Y específicamente se justifica mediante que el promedio ya va a ser el que menos va a hacer que esto se como desestabilice, por así decirlo, ¿ya? El promedio va a ser el que ahí más me va a ayudar. Esa es la justificación que tiene. Tiene una justificación que es mucho más compleja, ¿ya? De hecho tiene que ver con la distribución normal y todas esas cosas, pero ya nos vamos a quedar con eso. El promedio tiene que ser el que nos va a servir. 4 más 8, ¿cuánto me da acá? 12. 12 dividido en 2 me da 6. Ese es mi representante de la marca de clase. Acá 8 más 12 me da 20, y 20 dividido en 2 me da 10. 10. Y ahí tenemos nuestra marca de clase. Entonces ahora Profe, podemos empezar a trabajar. Dígame. ¿por qué para sacar la marca de clase suma, no sé, 4 más 8 si el 8 no se considera? Es que mire, lo que ocurre acá es que para calcular la marca de clase se define de esa forma, ya como el límite inferior del intervalo, ya el límite inferior más el límite superior, ya dividido en 2. De esa manera, yo sé que acá el 8 no se considera, lo sé, ya, pero es para, imagínense que acá podríamos decir, pero es un solo número el que no se considera, es el 8. Pero antes del 8 hay muchos otros números, pues está el, no sé, 7, supongamos que no estamos en años, supongamos que estamos en otra variable. Está el 7,99999, y está el 7,8, y está el 7,91, y así, ¿ya? Entonces, ese numerito es uno de quizá infinitos números que hay antes de él, ¿ya? Por eso es como que no afecta tanto, ¿ya? Pero de esa manera Ya. se define la marca de clase. ¿Ya? La marca de clase. ¿Ya? Imagínense eso, que el 8 es un número que yo estoy considerando, pero antes de él hay infinidad de otros números. ¿Ya? Entonces, que yo tome justo ese, ¿ya? No afecta mucho. Ya, comencemos entonces. Ya tenemos listas las marcas de clase. Y comenzamos a calcular la varianza. Ya, la varianza. Pero primero que tengo que calcular. El promedio. Excelente. Una máquina. El promedio. Mm. Ya, ¿qué me va a quedar? El promedio se hace con la marca de clase, me va a quedar 2 por la frecuencia, ¿ya? Más la otra marca de clase, 6 por 11, más 10, la marca de clase, por 7. Todo esto dividido en la cantidad total de datos. ¿Cuántos datos tengo en total acá? ¿25 parece? Sí, 25. Ya. Profe, Entonces, la frecuencia siempre va a ser la cantidad de datos. sí, la frecuencia siempre es la cantidad de datos, ¿ya? Acá la frecuencia, por ejemplo, acá 11 me está diciendo que hay 11 niños que tienen entre 4 y 8 años. Ya, eso me está diciendo. Ya, entonces, 2 por 7 me da 14, 6 por 11 me da 66, vamos bien, y 10 por 7 me da 70.
dividido en 25. Ya, entonces, ¿qué me va a quedar? 14 más 66 me da 80, ¿o no? 250 todo, creo. 80 más 70 dividido en 25, ¿ya? Y eso de ahí me da 150 dividido en 25. ¿Y eso de ahí cuánto les dio? 6. 6. Ya, listo, súper. Entonces, dio exacto también. Da 6. Seguimos avanzando. Ahora podemos empezar a calcular ¿qué cosa? La varianza y la desviación estándar. Ya, calculemos la varianza. Ya, la varianza, recordar que es la primera marca de clase, que en este caso sería 2, menos el promedio elevado a 2, por la frecuencia. No olvidarse de eso. Cuando tenemos tabla siempre se multiplica por la frecuencia. Más la otra marca de clase, 6 menos 6 elevado a 2 multiplicado por la frecuencia, que es 11. Ese de ahí da lo mismo porque va a dar 0. Y el último me va a quedar 10 menos 6 elevado a 2 por 7. Todo esto dividido en 25. La raíz se la voy a aplicar al final porque me complica hacerla con el mouse un poco. Ya, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 menos 6 me da 4, ¿no? Menos 4. Menos 4 elevado a 2 me da 16 por 7. Ya, después, este de acá se elimina porque da 0. Y el último me da 10 menos 6 me da 4 elevado a 2, me da 16, 16 por 7. Y todo esto dividido en 25. 16 por 7, ¿cuánto me da? 112. 112. Y 112 más 112, ¿cuánto me da? 224. Ya. 112 más 112, ya, 224. Y si lo divido eso, ¿cuánto me da? Me da, 8,96. 8,96. ya, claro, casi 9. Entonces me da 8,96. Y a eso de ahí, como es la varianza, no, todavía no hay que aplicarle raíz. Bueno, ya, eso sería el valor de la varianza, ¿cierto? Ya, y ahora habría que calcular la desviación estándar, que recordar es la raíz de la varianza, ¿ya? Y me va a quedar la raíz de 8,96. ¿Y eso de ahí cuánto me da? ¿Me pueden decir? 2,99. 2,99. 99. ¿Ya? Y eso sería la resolución de la guía. Si ustedes se dan cuenta, no era tan difícil. Igual ahí yo traté de que los resultados calzaran, ya, para que les fuera un poquito más sencillo. ¿Ya? ¿Alguna duda con este? Profe, ¿Querés? o sea, es como general, ¿por qué la primera la dividió por 5 y no por 35, que era como el número como total? ¿Acá? Sí, ¿Acá? sí. Ah, porque el número por el que yo divido acá son la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. ¿Ya? Es por eso que lo dividí. La suma arriba me da 35. ¿Ya? Estos datos, pero el número que yo tengo acá abajo, por el que divido, recuerden la cantidad de datos. En cambio acá en la frecuencia, es que mire, Yaré, esta tabla es lo mismo que está acá arriba, pero solo que acá no está en forma de tabla, acá sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo quisiera poner estos datos a granel, así como están arriba, tendría que poner 3, 3, 3, 3, ¿cuántas veces? 9 veces. Después tendría que poner 4, 4, 4 y así. Y si yo los contara todos estos numeritos que tengo acá, los cuento a todos, ¿cuántos números deberían darme? 30 números. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo ahí? Eso es lo que pasa. Ay. Ya, entonces, ahora